Buen día compañeros, continuando con el curso de seguridad industrial. Hoy desarrollaremos los temas correspondientes a la semana 11, que es sistemas de señalización. Objetivo de la clase: dar a conocer los símbolos recomendados y utilizados para la prevención de accidentes de trabajo y situaciones de emergencia de acuerdo a los diferentes factores de riesgo presentes en los lugares de trabajo. Empecemos hablando de señalización temporal. Este tipo de señales fueron diseñadas para identificar las áreas con limitaciones de algún tipo, donde es necesario advertir a los vehículos o peatones las precauciones necesarias para prevenir accidentes. Como su nombre lo indica, son temporales, se arman en el sitio, son fáciles de manipular, portátiles y se transportan de una forma sencilla. Dentro de esta misma clasificación se encuentran las de tipo tijera, las cuales limitan el área donde es necesario advertir sobre las condiciones en que se podría encontrar alguna persona, especialmente indicadas para los servicios de mantenimiento, reparaciones provisionales y cualquier otra indicación momentánea de peligro o prohibición. Luego tenemos que ver la rotulación de productos químicos. En este caso, ¿qué son las etiquetas de los productos químicos? Pues son aquellas que se encuentran en el envase, empaque o embalaje del producto químico y proporcionan la información necesaria sobre el manejo de seguro y almacenamiento, colores o símbolos de peligrosidad que pueden ser los rótulos, indicaciones sobre riesgos y consejos de seguridad, es decir, son las advertencias que hacen sobre el riesgo de un producto químico. Las etiquetas deben estar siempre en buen estado y deben de ser legibles. Ahora, ¿qué son los rótulos de los productos químicos? Pues son aquellos que se ubican sobre las unidades de transporte, contenedores, carrotanques, entre otros, y en las etiquetas de los productos químicos, y proporcionan la información necesaria sobre la advertencia del riesgo del producto químico mediante colores o símbolos de peligrosidad que llevan el número de la clase perteneciente en la mitad inferior. Los rótulos deben estar siempre en buen estado y ser legibles. Entonces ahora veamos principales sistemas de clasificación y rotulado. Existen varios sistemas de clasificación para identificar los riesgos ofrecidos por los productos químicos. En Guatemala se manejan los siguientes sistemas de clasificación. Tenemos el sistema de clasificación de Naciones Unidas NTC 1692 o también el sistema de clasificación NFA, que es por sus siglas en inglés National Fire Protection Association 704. Entonces veamos a qué se refiere cada una de ellas. En este caso, el sistema de Naciones Unidas, el NTC 1692, se aplica de manera general para transporte de productos químicos y está dividido en 9 clases y es a su vez en subclases consignadas en códigos específicos. Pueden haber, como les dije, las 9 clases, en donde la clase 1 pertenece a explosivos, la clase 2 pertenece a gases, la clase 3 pertenece a líquidos inflamables, la clase 4 pertenece a sólidos inflamables, la clase 5 corresponde a carburantes y peróxidos orgánicos, la clase 6 a sustancias tóxicas e infecciosas, la clase 7 a sustancias reactivas, la clase 8 a sustancias corrosivas y la clase 9 a sustancias peligrosas de varias. En este caso, podemos ver acá cómo es que se lee este sistema de clasificación, en donde podemos verificar acá que tenemos el nombre de la clase, ¿verdad? Que en este caso, para el rombo que tenemos aquí del lado izquierdo, el nombre de la clase es explosivo, y para el lado derecho, el nombre de la clase es gas inflamable. También podemos verificar que tenemos el código, ¿verdad? En donde tenemos acá, que es el código de la clase, y aquí tenemos también un código de clase y un código de subclase, que en este caso este código que vemos acá sería el código de la subclase. ¿Sí? Ahora veamos un ejemplo para identificar este tipo de códigos. Por ejemplo, si vemos este sistema, este rotulado en algún envase, tendríamos que ser capaces de nombrar la clase, de darle el nombre de su clase, darle el código de la clase y el código de la subclase. Entonces, veámoslo a continuación. Por ejemplo, ¿cuál sería el nombre de la clase? En este caso, el nombre de la clase sería gas. ¿Cuál sería el nombre de la subclase? En este caso, el nombre de la subclase sería gas tóxico. ¿Cuál sería el número de clase? En este caso el número de clase sería 2. ¿Y cuál sería el código de la subclase? En este caso sería 2.3. Ahora veamos el sistema NFPA 704.
Pues en este caso pues es utilizado en etiquetas y en el almacenamiento de tanques estacionarios y bodegas para comunicar e identificar todos los riesgos inherentes al producto químico en un solo rótulo. En este caso pues podemos verlo acá, ¿verdad? En donde podemos ver pues que está dividido en 4 rombos de colores, en donde tenemos el rombo azul que corresponde a la información de salud, tenemos el rombo rojo que corresponde a la información de inflamabilidad, tenemos el rombo amarillo que corresponde a la información de reactividad e inestabilidad, y también tenemos el rombo blanco que corresponde a riesgos especiales. En esto pues tenemos que ver que vemos que en cada uno de los rombos, en el azul, rojo y amarillo, pues vemos un signo de número que corresponde en este caso pues al número de peligrosidad que podría tener este tipo, el producto químico. Y esta nomenclatura pues va de 0 a 4, ¿sí? En este caso pues como les dije solamente se aplica al rombo azul, es decir a salud, a inflamabilidad y reactividad, ¿sí? En donde pues 0 va a ser insignificante, 1 va a ser bajo, 2 va a ser moderado, 3 va a ser alto y 4 pues va a ser extremo. En este caso, pues el rombo de color blanco, pues que son riesgos especiales, se maneja la siguiente nomenclatura. Tenemos esta nomenclatura que es por medio de un sistema de letras, en donde vemos pues que la W tachada pues significa no usar con agua, en donde las siglas ALK significa pues agente alcalino, en donde las siglas OXI significa agente tóxico y en donde las siglas COR significa pues agente corrosivo, ¿sí? Entonces veamos a continuación pues un ejemplo. Por ejemplo, brindemos pues la especificación de este rombo si lo viéramos en algún empaque. En este caso pues nos vamos primero al rombo azul que corresponde a salud, en donde podríamos decir que es peligroso para la salud porque tiene una numeración de 2. Si nos vamos al tema de inflamabilidad, por ejemplo, que es el rombo rojo y vemos que tiene una numeración de 3, en ese caso podríamos decir que es altamente inflamable. Si nos vamos al rombo amarillo que tiene una numeración de 0, podríamos decir que no es reactivo. Y si nos vamos pues al rombo blanco que tiene una W tachada, pues en este caso indica que no se debe utilizar con agua, ¿sí? Ahora veamos pues el tema pues de luces de emergencia. Las luces de emergencia pues constituyen otro elemento a destacar dentro de la previsión y seguridad dentro de las industrias. Las instalaciones pues deben disponer de un alumbrado de emergencia que en caso de fallo de alumbrado normal suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio y evite pues las situaciones de pánico, y permite la visión pues de las señales indicativas de la salida y la situación de los equipos y medios de protección existentes. Pues con el fin de proporcionar una iluminación adecuada, las luminarias deben cumplir las siguientes disposiciones. Primero, pues que se deben de situarse al menos a 2 metros por encima del nivel del suelo. Segundo, pues se dispondrá pues en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario. Destacar pues un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. También pues en las puertas existentes en los recorridos de evacuación, en las escaleras, de modo que cada tramo de escalera pues recibe iluminación directa, y en cualquier otro cambio de nivel. En cuanto pues a parámetros que giran en torno a cómo deben estar instaladas las luminarias de emergencia, pues la instalación será fija y estará provista pues de una fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en funcionamiento de producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por alumbrado de emergencia. El alumbrado de emergencia pues de las vías de evacuación debe alcanzar al menos 50% del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 segundos y al cabo pues de los 60 segundos debe alcanzar el 100% y debe funcionar como mínimo 1 hora. Ahora veamos señalización para entidades de salud. La señalización en un centro de salud es importante pues para guiar, orientar e informar al personal médico administrativo, pacientes y usuarios en general del establecimiento. Cuando un usuario llega a un establecimiento médico debe percibir mediante la señalización que está en un lugar ordenado, que cuenta con orientación en todos sus niveles, entender que existen áreas restringidas, horarios entre otros, y también aplica pues para hospitales, clínicas, laboratorios y consultorios. Los tipos de señalamiento que aplican para un centro de salud pues se clasifican en señales de advertencia o de precaución, señales de emergencia, señales de evacuación, señales de obligación, señales de provisión, señales de protección contra incendios, entre otros.
Ahora veamos pues las cintas para demarcación de pisos. En este caso, las cintas para demarcar pues las áreas se usan básicamente para indicar las zonas de protección, cuidado al pasar y sistema de prevención contra incendios. Según la combinación pues, de los colores se pueden utilizar de la siguiente forma. Podemos ver que el rojo blanco pues se utiliza para demarcar equipos contra incendios y la alarma. El amarillo y negro pues para indicar condiciones de peligro, postes, escaleras y objetos sobresalientes. Y el verde blanco pues para demarcar áreas de seguridad, zonas de evacuación, botiquines, enfermerías, camillas de emergencia, entre otros. Ahora veamos pues las señales de prevención de peligro, ¿sí? En este caso pues las señales de prevención de peligro pues se utilizan para indicar situaciones riesgosas con altas probabilidades de muerte o lesiones serias. Tenemos también las señales de emergencia, pues que demarcan el lugar de elementos necesarios para afrontar pues una emergencia. Son utilizados para indicar salidas de emergencia, puntos de reunión y rutas de evacuación. También tenemos señales informativas educativas. En este caso pues son utilizadas para notificar higiene, orden, políticas de seguridad, condiciones de trabajo de la compañía. Tenemos señales contra incendios que comunican la ubicación de los elementos para control de incendios, identificación de instructivos, uso y manejo de extintores. Tenemos también señalización de elementos de protección. El objetivo de este tipo de señalización es mostrar una obligación para utilizar los elementos de protección personal en la realización de actividades específicas y o en el ingreso pues, de ciertas áreas de trabajo. Luego tenemos señales de planos de evacuación. El objetivo pues, de este tipo de señales es proporcionar instrucciones e información útil para el acceso a cualquier área y o identificación de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, equipo contra incendios, entre otros. Ahora veamos las preguntas para estudio. Pregunta número 1. ¿Qué señales fueron diseñadas para identificar las áreas con limitaciones de algún tipo, donde es necesario advertir a los vehículos o para tener las precauciones necesarias para prevenir accidentes? Pregunta número 2. Dentro del sistema de clasificación para productos químicos NFPA, ¿qué color identifica los riesgos de inflamabilidad? Pregunta número 3. ¿A qué altura del suelo se recomienda colocar las luces de emergencia? Pregunta número 4. ¿Qué tipos de señalamiento se aplica para un centro asistencial o de salud? Pregunta número 5. ¿Qué color de cinta debe utilizarse para demarcar áreas de seguridad? Muy bien, compañeros, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana.